del centro. Sí, también, gracias, ya estamos grabando. Muy buenos días a nombre del Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales, y a nombre también de la doctora Yolanda Paredes Vilchis, quien es la coordinadora de este Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales, que pertenece a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde el 8 de marzo empezamos una serie de eventos, una jornada académica en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el centro organizó algunos eventos, y este es el último evento de este centro, y pues bueno, nos vestimos de gala, diríamos aquí en México. Tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Silvana Mielnik, ¿no?, que amablemente aceptó. Les he de contar brevemente que fue un proceso un tanto apresurado, y a pesar de que fue un proceso apresurado, la doctora Mielnik tuvo siempre disposición, se solidarizó con nuestra jornada académica, y pues bueno, la tenemos aquí con nosotros para platicar sobre asuntos de género desde una perspectiva psicoanalítica que me parece sumamente interesante. Les pediría, por favor, si mantenemos micrófonos apagados. Entonces, A ver, por ahí hay micrófonos prendidos. a ver Les si pediría, está por bien favor. ¿no? Bueno, Les pediría, por favor, está ir bien, parece que nada apagando. más se conectan, pero no. Maestra Goretti, ¿me podría ser coanfitrión, por favor, para que yo también pueda desactivar audios? Bueno, ok. Entonces, nos vemos pues el jueves. Les agradezco a los que vienen y que hacen el esfuerzo por tener. Por ahí sí pueden mutear Sí. a todos provisoriamente, ¿no? Luego, cuando hagamos Sí. la parte de conversación, que la gente se mutee y se desmutee, ¿sí? Sí, ya está, ya muchas gracias, y ya vamos a estar muteando nosotros. Bueno, perdón este lapsus. Les decía que la maestra Mielnik se solidarizó y está aquí con nosotros para presentar desde una perspectiva psicoanalítica temas respecto al género. Yo les pediría que antes de comenzar con la disertación a cargo de nuestra invitada de honor, abriéramos, como es costumbre en esos espacios, abriéramos unos segundos, 4 o 5 segundos, nuestros micrófonos, y la recibiéramos con un fuerte y caluroso aplauso, como se merece la doctora Mielnik. Así que, por favor, si pueden abrir micrófonos y recibirla con un fuerte aplauso, se los agradeceremos. Bienvenidos, Bueno, todas. gracias. Estará moderando la sesión de hoy la maestra Goretti Sandoval, quien es también parte importante de aquí del centro. Dejo el uso del micrófono a la maestra Goretti para que haga lectura de la síntesis curricular y modere el resto del evento. Yo aquí estaré tras bambalinas, atendiendo cuestiones técnicas, y si acaso regresaré únicamente para despedir la sesión del día de hoy. Adelante, maestra Goretti, por favor. Muchísimas gracias, y sean todas bienvenidos. Bueno, pues muy buenos días. Nuevamente, bienvenida, doctora Silvana Mielnik. Bueno, dentro de su currículum, ella nos dice que es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Además, lleva realizados 2 posgrados, uno en psicoanálisis con niños y adolescentes, también en la Universidad de Buenos Aires, y otro en psicoanálisis de las configuraciones vinculares en la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos. Se formó en hospitales públicos y desde hace más de 30 años desarrolla su actividad en consultorio privado en la ciudad de Buenos Aires. Atiende en forma individual y en dispositivos vinculares de pareja y familias. Se desempeña como supervisora de la labor clínica de colegas en instituciones tanto de Argentina como de Perú. Y bueno, pues le cedo la palabra. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación, por el aplauso. Bueno, hola a todos. Les confieso que siento una enorme alegría por estar hoy aquí en este ámbito académico de las ciencias sociales, en una universidad tan prestigiosa, tan distinguida y tan querida por la gente de la UBA como es la UNAM. Así que bueno, iremos viendo en el devenir de este encuentro qué va pasando.
la idea es que vayamos pudiendo entablar una conversación, que la verdad es que es la forma de estar con otros con la que yo más cómoda me siento. Y bueno, como acaba de decir Goretti, yo me dedico al psicoanálisis de consultorio y a la supervisión de psicoanalistas en grupos pequeños. Así que lo mío son los espacios íntimos. Decidí entonces darles una charla así bastante íntima, ¿no? Basada en mi experiencia personal como psicoanalista. Así que bueno, les pido que tomen notas si hay temas que les interesan, sobre los cuales les gustaría volver, les gustaría hacerme preguntas, comentarios, así con confianza después me pueden ir formulando los comentarios que quieran hacerme. Y luego se los respondo. Así que bueno, comienzo a contarles. Tengo muchísimas historias de diván para contarles. Llevo 34 años de práctica clínica en la ciudad de Buenos Aires, trabajando con niños, con adolescentes, con adultos, con parejas, con familias. En general, la gente que me consulta es de clase media, de buenos recursos económicos, de fácil acceso a las producciones culturales. Y mi formación, mis años de práctica profesional, justamente coinciden con estas 4 últimas décadas en las que en la Argentina se pensaron y se aprobaron 40 leyes de género. 40 leyes de género. Todas estas leyes fueron produciendo cambios en las políticas públicas en relación al reconocimiento y a la ampliación de derechos, y fueron impulsadas todas esas leyes por los colectivos feministas y por los colectivos de las diversidades sexuales. Para que se den una idea de los temas que se fueron debatiendo estos 40 años en la sociedad, desde la vuelta de la democracia en el año 1983, les voy a hacer una abreviada síntesis de las leyes que más impacto produjeron en la sociedad en general y en las subjetividades y en las prácticas de los profesionales de la salud, los psicoanalistas incluidos, que tuvimos que replantearnos todos los saberes adquiridos en las universidades. 1985, Ley de eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Año 1985. Pasaron casi 40 años, no se logró completamente, pero obviamente no es sin efectos en las subjetividades de la época. El feminismo se empezó a expandir, produciendo visibilización, conciencia de las desigualdades, y se empieza a entender que las luchas personales son políticas, y que las leyes y las políticas deben responder a las inquietudes y a los sufrimientos que padecemos las personas. Año 2006, se dictó la Ley del Derecho a Recibir ESI, es decir, Educación Sexual Integral en las escuelas, en todas las escuelas del país, desde el nivel inicial, desde el jardín de infantes. Fue una ley muy avanzada. Al principio fue muy difícil elaborar los cuadernillos, hubo muchas discusiones, muchos debates en torno a la educación sexual integral, pero bueno, desde hace unos años sí se está dando efectivamente en las escuelas. Se fue produciendo un cambio muy claro en relación a la educación sexual integral, y por tanto los jóvenes, los niños, los adolescentes tienen un acceso a la información que antes no lo teníamos. En el 2010 se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario, ya hace 12 años. Matrimonio igualitario quiere decir que personas de igual sexo tienen derecho al matrimonio. En el año 2012 se sancionó una ley pionera en el mundo, completamente disruptiva, polémica, y que creo que todavía no hay muchos países en el mundo que tengan esta ley,
que ya tiene 10 años en la Argentina, que es la Ley de Derecho a la Identidad de Género. Esta ley permite que las personas trans sean tratadas de acuerdo a la identidad autopercibida y que sean inscritas en sus documentos con el nombre y el género vivenciado. Además, garantiza los tratamientos médicos de adecuación a dicha identidad. Y estos tratamientos son gratuitos, son para todos. O sea, en los hospitales públicos se están haciendo desde hace ya 10 años operaciones de adecuación al género vivenciado. No solo las operaciones, sino todo el acompañamiento psicológico de los pacientes y toda la adecuación de los caracteres secundarios, de acuerdo a lo que los pacientes quieran y pidan, ¿no? Así que esta ley despatologiza las identidades trans y propone un cambio de punto de vista desde los derechos humanos al trato digno y a la autonomía en la toma de decisiones. Revolucionario, ¿no? Muy fuerte. En el 2013 se firma finalmente, también después de mucho debate, por las dificultades y por el peso económico que tiene esto también, la Ley de Fertilización Asistida para todos, independientemente del estado civil o de la orientación sexual. O sea, una mujer sola o con pareja homosexual tiene derecho a una fertilización asistida con esperma donante, y es de carácter gratuito. Son 3 intentos de carácter gratuito que los facilita el Estado, porque se considera un derecho humano el acceso a la posibilidad de tener hijos naturales. En el 2020, también después de muchísimas discusiones, muchísimas marchas multitudinarias por las plazas, por las ciudades de todo el país, se consigue hace 2 años la Ley de Interrupción Legal del Embarazo. Imagínense las discusiones que hubo, porque acá también es muy fuerte la Iglesia Católica y también hay mucha gente que está muy en contra de la interrupción del embarazo, pero bueno, es un derecho para las personas que toman esa decisión. El aborto también está garantizado en forma segura, legal y gratuita por el Estado. Antes se daba en forma clandestina, con unos costos emocionales y físicos enormes, porque se hacían de manera muy insegura. Y bueno, para terminar con esto de las leyes, en el año 2021, el año pasado, se firmó la Ley Micaela de capacitación obligatoria en las temáticas de género y de violencia para todas las personas que se desempeñen en el ámbito público. Así que, bueno, como ven, todos estos temas de género están muy discutidos en nuestro país, muy debatidos, y bueno, se van produciendo cambios sociales muy importantes. Y bueno, ha corrido muchísima agua bajo el puente en todos estos años, y se ha llevado también muchos conceptos del psicoanálisis. Conceptos que parecían fijos, inmutables, hoy están en cuestión. Las problemáticas que afectan a los consultantes van variando según pasan los años, según se van produciendo estas transformaciones sociales, y por supuesto que la clínica también se va conmoviendo con las transformaciones epocales que van impactando en las subjetividades, tanto de los analistas como de los pacientes. Así que bueno, para empezar a pensar en casos concretos, me parece que les puede interesar que yo les comente por qué motivos me consulta la gente, ¿no? En general, las consultas refieren de algún modo más o menos directamente a cuestiones que tienen que ver con temáticas de género.
y con todas las reacomodaciones que se produjeron en los últimos años. Porque, bueno, los modelos anteriores de relación entre los sexos y los géneros hoy están profundamente cuestionados y se requiere de muchísima creatividad para construir nuevos modelos que sean más igualitarios en cuanto a los derechos. Y esto implica muchas complicaciones en lo vincular, ¿no? Porque los modelos anteriores están en plena deconstrucción. Así que bueno, recordando la vida de mis pacientes de consultas en relación al género, nuevamente les aclaro que yo trabajo en un barrio céntrico de Buenos Aires y seguramente que no es lo mismo la realidad de esta zona que lo que ocurre en el interior del país. Así que les voy a contar casos frecuentes en los que los pacientes me consultan, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes cis heterosexuales. Me imagino que saben a qué me refiero. Cis, que coincide sexo y género, y heterosexuales, que desean a personas del género opuesto. Por ejemplo, atiendo varios varones en este momento que están en deconstrucción en relación al patriarcado y a los estereotipos de género, y que todo lo referente a lo sexoafectivo les está costando mucho. ¿Por qué? Porque ya no saben cómo acercarse a una mujer. Temen ser irrespetuosos, abusivos o violentos. Y muchas veces entonces retroceden frente a su deseo y no saben cómo. Bueno, en los análisis vamos trabajando estas cuestiones, ¿no? Con mucho cuidado y con la lupa puesta en este tema. En cuanto a las mujeres cis heterosexuales que me consultan, casi todas muy exitosas y muy sobrecargadas de exigencias. Muy sobrecargadas de exigencias, de trabajo, de actividades académicas, de tareas en el hogar, con las parejas, con los hijos, con los padres, y que muchas veces no se permiten dejarle lugar a sus parejas, y aunque los hombres quieran compartir tareas domésticas de crianza, y ellas muchas veces no los dejan porque tienen internalizado el modelo de sus madres, que se ocupaban de todo lo de la casa. O por el contrario, ¿no? Mujeres cuyos varones se resisten a compartir responsabilidades del hogar y de los hijos y solo están dispuestos a ayudarlas, ¿no? Ayudar no es lo mismo que compartir la tarea. Si hoy las mujeres están trabajando como los hombres afuera, también los hombres deberían trabajar adentro como trabajan las mujeres. Bueno, todo esto se está armando en el interior de cada una de las familias de acá, según lo que yo voy notando, ¿no? Porque, bueno, los modelos anteriores ya no nos sirven y hay que encontrar nuevos modos de distribuir los roles en una casa, de acuerdo, entiendo yo, ya no a los roles tradicionales, sino a lo que cada uno de la pareja sea afín, ¿no? A lo que cada uno desea hacer o tenga más interés o sepa más, ¿no? Así que, bueno, estas cosas se dan al interior de todas las familias actuales, ¿no? Cuyas mujeres trabajan afuera. Otro tema son las personas que salen del closet. No sé si en México se dice del mismo modo, ¿no? Todavía atraviesan serias dificultades para asumir y dar a conocer su orientación sexual quienes no tienen una orientación sexual conforme a lo convencional. Así que, si bien eso ya no nos pasa casi con los jóvenes, con los adolescentes, porque eligen con mucha libertad, los que son un poquito más grandes sí arrastran todavía homofobias aprendidas, ¿no?
Como por ejemplo, tengo un paciente, Fede, ya no es tan joven, tiene 28 años, y le costó mucho admitir y compartir con su familia, que es muy conservadora, muy católica, que a él definitivamente no le gustan las mujeres, ¿no? Él tiene desde muy chico fantasías sexuales con varones muy claras, y nunca las tuvo con mujeres. Así que no le gustan las mujeres en términos ni sexuales ni románticos, sí para ser amigas, porque se siente mucho más afín en los ámbitos de mujeres que en los de varones. Y bueno, justamente ayer me dio mucho impacto recibirlo, porque llegó al consultorio, ya estoy trabajando con muchos pacientes en forma presencial, llegó al consultorio muy feliz y muy orgulloso, con una remera nueva, negra, con letras de color fucsia, que decía marica. Y la definición del diccionario, que decía despectivo, hombre que tiene gestos, ademanes que se consideran propios de las mujeres, algo así. Bueno, empezaron a llegar también jóvenes y familias que necesitan acompañamiento y un espacio de pensamiento para transicionar al otro género o al otro sexo. Así que hace unos años llegó Lua. Lua, una niña, una chica de 14 años, muy bella, brillante, muy, muy inteligente, actriz, muy buena actriz, porque ya estaba trabajando, ávida lectora de textos de filosofía y de feminismo, hija de padres muy intelectuales, muy actuales, pero padres muy ocupados que le estaban prestando últimamente muy poquita atención. Y bueno, ella estuvo todos los años de la escuela primaria en la misma escuela, y tuvo unos problemas en el primer año de la escuela secundaria, que había cambiado de escuela, y decidió pasarse a una nueva escuela en segundo año. Es ahí cuando decide presentarse en esta nueva escuela con este nuevo grupo como un varón, y decide cambiar de nombre. Bueno, la escuela citó a los padres, y los padres reaccionaron muy sorprendidos, porque Lua siempre había sido una niña muy femenina. En ese momento, que fue hace 4 años, me hicieron la consulta, y bueno, me inquieté con toda esta temática, empecé a estudiar, escuchar personas trans, a leer toda la bibliografía que había sobre el tema, porque realmente no tenía marco teórico, ¿no?, para atender a esta chica. Así que, bueno, hablé muchísimo con un equipo del Hospital Ameguino que trabajan justamente en cambio de género, cambio de sexo. Y bueno, entonces me sentí como más habilitada para atender este caso, y propuse acompañar este proceso y abrir un espacio de análisis para Lua, que ahora se estaba llamando NOA. Noa estaba muy angustiada, se sentía muy, muy solita por la pérdida de sus amigos de toda la vida, por los problemas que había tenido en la escuela secundaria en el primer año, y tenía muchos planteos existenciales, muchas cuestiones filosóficas planteaba, y también empezó a plantear muchos miedos muy intensos acerca de la sexualidad y de salir al mundo. Por otro lado, mucho deseo de salir al mundo, de caminar, de conocer, de viajar, muy curiosa, muy inteligente la chica. Cuando la conocí se vestía de varón, con ropa muy, muy suelta, el pelito corto y los pechos aplastados. Y tenía mucho miedo a las agresiones que pudiera vivir en la calle. Esto me lo confesó a mí, ella no hablaba de eso, tenía una posición así como de enfrentar el mundo, pero tenía mucho, mucho miedo a los abusos y a las violaciones, porque bueno,
imagínense que en la Argentina todos los medios de comunicación estuvieron todos estos últimos años y siguen estando muy convulsionados con todas estas cuestiones de género, y tienen mucha difusión todo lo que son sexuales. Así que eso también produce mucho miedo en la gente. Y Lua, bueno, andaba sola por Buenos Aires porque sus papás no la podían llevar y traer. Y de a poquito, en la nueva escuela, con su nuevo género, con su nuevo nombre, empezó a tener un lugar de liderazgo. Y pronto se enamoró. Y se puso de novia con un chico cis y hetero, con quien pasaba los días y iban caminando por la ciudad de la mano, horas y horas, y muy de a poquito empezaron a tener sexo y empezaron a disfrutar juntos de sus cuerpos. Bueno, el análisis iba transcurriendo, finalmente Noah decidió interrumpir su idea de hormonizarse y pasar a ser varón hormonalmente, porque empezó a autopercibirse como mujer. Sin embargo, le encantaba que la llamaran Noah, le encantaba vestirse como tuviera ganas, y bueno, fíjense cuánta libertad para decidir sobre su cuerpo, para decir sobre su cuerpo, como dicen las feministas ahora. Bueno, esta es la historia de Lua. En el año 2011 recibí la primera pareja de mujeres casadas con un hijo en común. Y consultaron por su hijito, que la verdad es que estaba creciendo fantásticamente bien, pero bueno, ellas muy preocupadas por sentirse como pioneras de una experiencia muy poco convencional, muy poco probada, que era que un hijo creciera en una familia con dos mamás, ¿no? Para continuar con las consultas que yo recibo, recibo también muchas familias monoparentales, ¿no? Muchas mujeres, y hay muchos varones también que privilegian el ideal de ahijar antes que el ideal de formar pareja, y que se animan a tener un hijo solas o solos. Bueno, desde los comienzos de mi práctica, ya hace casi 40 años, recibo muchas familias ensambladas, ¿no? Familias ensambladas quiere decir familias que están compuestas por hijos de parejas anteriores, y a veces la nueva pareja tiene hijos también en común. Esa palabra ensambladas, la verdad es que no me gusta nada, porque alimenta una ilusión, la ilusión del ensamble, ¿no? El ensamble es cuando las piezas se encastran perfectamente. Y la verdad es que son familias bien complejas, en donde hay personas de distintas familias, es muy difícil que logren hacer buenos vínculos, pero muchas veces sí se logra. Así que en vez de familias ensambladas, a mí me gusta llamar a esas familias familias ampliadas, porque se amplía la familia en el mejor de los casos, y es un trabajo arduo para estas parejas nuevas ir integrando, ir generando un clima de familia cuando se tratan de tantas personas de distintos orígenes. Bueno, también recibo últimamente fantasías, experiencias homosexuales por parte de hombres, de mujeres de todas las edades. Aparece la idea de sexualidades fluidas como posible, así que las identidades sexuales y las orientaciones sexuales pueden mutar,
y la gente no teme por eso que se desmantele su psiquismo, no se desmantela el sujeto por tener fantasías o experiencias homosexuales. Esto ya está comprobado. A ver, bueno, otras consultas típicas que he recibido durante todos estos años refieren a consultas de padres que quieren criar sin violencias a sus hijos. Porque hay mucha conciencia en nuestra sociedad de los traumas que producen los castigos. Imagínense que acá la cultura psi nos atraviesa, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Creo que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad con más psicólogos por habitantes del mundo. Y bueno, los psicólogos tenemos lugar en los medios de comunicación, opinamos, escribimos, y como es muy accesible el psicoanálisis acá y está gratuito en los hospitales desde los años 60, casi toda la gente tuvo alguna experiencia psicoanalítica. Y bueno, entonces existe esta preocupación por criar a los hijos de un modo respetuoso, amoroso y sin castigos y sin violencia. El problema es cómo, ¿no? Hay que ser muy creativo e inventar nuevos modelos, nuevas formas de ir orientando a los niños sin amenazas. Así que bueno, acompaño a muchas familias en este sentido. Consultas que llegan últimamente. Muchas mujeres jóvenes de entre 30 y 40 años que tienen, por un lado, el reloj biológico que les va marcando la hora de finalización de la fecundidad, pero que tienen deseo de maternidad de muy bajita intensidad, y en algunos casos nulos, ¿no? Gente que no tiene deseos de maternidad. Y eso genera culpa porque el modelo anterior, el modelo tradicional, la mujer estaba destinada a la maternidad y si no se sentía como que no estaba realizada. Pero hoy está también en cuestionamiento esta idea. Y por último, también está habiendo muchas personas a las que no les interesa el sexo ni problematizan el tema del género. Simplemente no les importa, ¿no? Porque están todos estos temas tan fuertemente impactando en la sociedad, todo lo que tiene que ver con el sexo, con el género, con las elecciones sexoafectivas, pero hay gente que no le interesa. Bifo Berardi, que es una persona interesante para leer y para escuchar, dice que hay una tendencia en esta época a la descorporización y a la virtualización, y que eso tiene que ver con que el sexo va perdiendo interés en mucha gente. Así que bueno, para pensar este tipo de consultas que les contaba, la verdad es que el corpus del psicoanálisis tradicional no ofrece tantas herramientas, a menos que el psicoanalista pretenda inducir a los pacientes a volver a un equilibrio anterior. Pero bueno, no es mi caso. Yo no estoy dispuesta a convertirme en guardiana o policía del orden sexual moderno en que se normalizaron los cuerpos y los sentires. Eso no lo haría nunca. De ningún modo avalaría desigualdades, violencias, patologización de los cuerpos, patologización de las existencias, porque se desvíen de la norma cis, heterosexista, patriarcal, falologocéntrica, jerárquica, binaria. Bueno, yo digo todos estos términos porque me imagino que ustedes tienen idea de a qué me refiero, porque son gente que se dedica a las ciencias sociales, pero bueno, después si quieren podemos volver sobre todos estos términos. A ver, la clínica actual presenta nuevos desafíos
y requiere de nuevas herramientas conceptuales, de nuevas prácticas profesionales. Así que busco continuamente y encuentro en la lectura de bibliografía feminista, de autores de las diversidades sexuales, de filosofía, de las ciencias sociales, así como de las autoras psicoanalistas con perspectiva de género, que ya hay muchas, en Argentina hay varias muy, muy brillantes, como Ana María Fernández, Irene Meller, Irene Friedman, Deborah Tacher, hay un hombre, Juan Carlos Volnovich, hay Reiter también habla, es otro varón que es homosexual y que también es psicoanalista y que también está haciendo desarrollos muy inteligentes. Y bueno, todos ellos me ayudan a poder pensar estas situaciones que se me presentan en la clínica. Y también, por cierto, el psicoanálisis de las configuraciones vinculares con sus nuevos desarrollos. Por supuesto, es invalorable el intercambio siempre con colegas, con quienes pensamos juntos habitualmente en grupos de supervisión y vamos teorizando mientras vamos analizando los casos. Así que de a poquito fui armando una posición post-patriarcal, podría decirse, que se me fue haciendo cada vez más precisa, más definida y que podría enunciar provisoriamente como de una apuesta ética inclusiva y de lucha contra las injusticias, contra la violencia, contra el abuso de poder hacia las personas. Me considero una psicoanalista implicada, comprometida en ayudar a los consultantes a ser más libres, menos oprimidos o menos dominantes. Y a través de herramientas del psicoanálisis vincular, abrir espacios para trabajar las diferencias y para celebrarlas diferencias y para lograr acuerdos en relación a los propios desacuerdos y en relación a las ajenidades de los otros, ¿no? En relación a las propias ajenidades, a los propios conflictos, y ayudando a que se puedan expresar esos conflictos y se puedan encontrar entre nuevas soluciones más ricas. Así que, bueno, desde una perspectiva vincular, feminista y de derechos humanos, y siempre preguntándome por mis propios sesgos, porque soy una mujer de otra época, pero que me voy transformando permanentemente, y apuntando siempre a la prevención y promoción de la salud mental, entendiendo que la salud mental está muy relacionada con la coyuntura social, actual, económica, política, histórica. Así que bueno, les confesaba cómo me siento y cómo me voy transformando. Y cuando atiendo a una persona o a una familia o a una pareja, todavía pienso en términos de diagnósticos, porque los diagnósticos me sirven para organizar el pensamiento y para debatir con colegas. Pero esos diagnósticos los escribo con lápiz. Me gusta que una psicóloga amiga escribió un libro que se llama En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. O sea, se escriben para poder borrarlos, para pensarlos solo provisoriamente. Porque la cuestión es escuchar y promover el deseo, es encontrar sentidos también provisorios, acompañar, pensar con otros, validar las propias experiencias y validar las experiencias del otro, ¿no? Y validar sobre todo la experiencia que nos trae el paciente, alojar su testimonio, construir su biografía, su autobiografía, entendiendo que esta autobiografía va a estar abierta a procesos de subjetivación permanente, en cada encuentro conmigo y en cada encuentro con otros, ¿no? En el mundo, en la vida. Todas las experiencias se van imprimiendo. Se escuchan los ruidos de afuera.
todas las experiencias, les decía, se van imprimiendo y van produciendo nuevas inscripciones. Así que, bueno, ahora les quiero hablar de una figuración que leí, que me encantó, que es la figuración de las subjetividades como nómades, ¿no? Subjetividades que se van delineando, que se van desestabilizando, que se van volviendo a estabilizar, como Lua, ¿no? Que ahí mostré un poquito su movimiento subjetivo de Lua a Noa, cómo se fue transformando en esa experiencia, en esa época en que duró su análisis. Nómade me gusta porque, fíjense, nomad, no loco, ¿no? Me parece que lo que tiene movimiento es lo contrario a la locura. La locura me parece que está más cerca de la fijeza, del no poder moverse, de la rigidización, ¿no? De las formas de sentir, de pensar, de actuar. Y bueno, aunque la imagen del sujeto nómade está inspirada en la experiencia de personas, de culturas que son literalmente nómades, de las personas que viajan, que se trasladan de un lado al otro, aquí el nomadismo se refiere al tipo de conciencia crítica que se resiste a establecerse en los modos socialmente codificados de pensamiento y de conducta. Lo que define el estado nómade es la subversión de las convenciones. Va de la mano del concepto de desterritorialización de Deleuze, esquema que implica la disolución de la idea del centro. Así que tiene que ver con las fronteras fluidas, con la idea de no centro, las fronteras fluidas también entre disciplinas, entre diferentes posiciones sociales, sexuales, entre diferentes devenires. Nómade alude a lo que se mueve, a lo que inquieta, a lo que cuestiona el fijismo de las ideas, la inercia que ofrece la ilusión de certeza. La ilusión de certeza. Ilusión de certeza que está tan baqueteada últimamente con el tema de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Todo lo que sucede en relación a la pandemia, en relación a la guerra, en relación a los desastres naturales. Y hay una frase de Rosy Braidotti, no sé si la conocen, una filósofa feminista muy interesante, que dice que la conciencia nómade constituye un imperativo epistemológico y político para el siglo XXI, y que no es una moda, sino que vino para quedarse. La figuración del sujeto nómade nos permite analizar, desplazarnos, desdibujar las fronteras, pero sin quemar los puentes. Así que, bueno, me gusta esta idea y quería compartírselas. Y bueno, también quisiera compartirles un poquito acerca de mi experiencia de trabajo con pacientes de Perú a través de sus terapeutas que traen los casos clínicos y los trabajamos juntos. Estoy trabajando en este momento con 3 grupos de psicólogos de Perú, que trabajan con poblaciones vulnerables en general. Y puedo observar grandes diferencias entre el trabajo psicoanalítico en Perú y en mi consultorio de Buenos Aires. Las historias que traen mis colegas de Perú coinciden muchas veces, y se repiten tristemente en una gran mayoría, en el sentido de que hay muchas personas víctimas de la violencia en diferentes grados. Parece como si estuviera naturalizada la violencia de género, tanto la directa como la indirecta. La violencia indirecta, la menos visible, ¿no? La que tiene que ver con la discriminación, con el abuso del poder, la más silenciosa, la menos espectacular, pero más cotidiana. Es muy frecuente el abuso sexual también intrafamiliar hacia las niñas, y también es muy frecuente el maltrato físico, moral, psicológico, a los fines de corregir a los niños.
¿no? Se los educa a través del castigo. Sigue ocurriendo esto y se considera que es lo que corresponde, ¿no? Sin conciencia de los efectos que produce a largo plazo en términos de salud mental. Porque el terror frente al castigo o al ataque inesperado va delineando subjetividades sufrientes. Leí una frase que me gustó que condensa todo, ¿no? Indefensión aprendida. Indefensión aprendida, me pareció como muy fuerte. Sujetos que no creen tener derecho a la expresión de sus padecimientos ni de sus emociones. Y los eventos traumáticos, así como los microtraumatismos diseminados en sus vidas, a lo largo de todas sus vidas, las carencias de cuidados en las niñeces, producen desvalimiento y también culpa, porque están educados a través de la culpa. Y produce falta de confianza y mecanismos muy fuertes de disociación, de represión, de negación, de forfunción, producen estallidos del yo, y en síntesis, dolores en el alma difíciles de aliviar, ¿no? Pero bueno, son pacientes muy sensibles a la escucha amorosa de los psicólogos que se ofrecen para alojar su padecimiento, para recibirlos y para ayudarlos a pensarse y pensar otras maneras de vivir. Así que bueno, ya me parece que para ir concluyendo, les diría que lo actual, lo contemporáneo, lo político, van penetrando el psicoanálisis y lo conmueven en sus cimientos y lo obligan a delinear nuevos saberes. Y estos nuevos saberes deben acompañar los cambios sociales, explicando las nuevas formas de producción de subjetividad. Pero al mismo tiempo, los psicoanalistas tenemos la gran oportunidad, la maravillosa oportunidad, maravilloso privilegio de contribuir desde nuestro lugar, aunque sea un humilde lugar chiquitito, a intentar que se inscriba una experiencia de encuentro, de buen trato, de trato digno y respetuoso con nuestros pacientes, y favorecer pequeños cambios que contemplen la posibilidad de un mundo mejor, con menos violencias, que cuestione las premisas de dominio, la premisa de control de los varones a favor de un mundo donde tenga más lugar la modulación de la agresividad, la expresión de los afectos, en especial el afecto de la ternura. Ojalá logremos un mundo más habitable, más amable para todas, para todos, para todes. Y bueno, esa es la motivación que me habita, que me emociona cuando ayudo a visibilizar que lo personal es político y que las políticas son productos de gente que se junta y que trabaja comprometidamente e inciden e imprimen la calidad de vida de los pueblos. Así que, bueno, ahora me gustaría que intercambiemos un poquito. ¿Qué les parece? Bueno, aquí en el chat de Zoom hay algunas preguntas. No sé si quisieran abrir el micrófono y hacerlo de viva voz. En este caso son de José Díaz. Sí, hola. Hola, adelante. Aquí. Tomándolo, las preguntas llevan como que cuando iba hablando, a ver si no se me olvidan. Como decía la ponente, siendo críticos, ¿verdad? Creo que los argumentos o el contraargumento, pues en eso va, en ir creando. Discúlpame, ¿podrías prender tu cámara y decir tu nombre? Si pudiera ser, me gustaría que nos veamos. La cámara no funciona. Ah, bueno. Está rota el portátil. Ok, ¿cuál es tu nombre? Como lo dijo Goretti, José Díaz.
¿Cómo? José. José. José, sí. Ok, José. Digo, tomando lo que usted comentaba, siendo crítico, digo que creo que ese argumentar, contraargumentar, pues va haciendo que avancemos en el conocer. Yo me quedé con una duda cuando escuché algo sobre la despenalización del aborto y la fecundidad asistida pagada por el Estado. Y me vino a la mente, pues, la pregunta, o sea, ¿puedo ir a que, digo, en mi caso no es posible que yo pueda embarazarme? Digo, ¿puedo ir a asistir a la fecundación y ese mismo abortarlo? Digo, ¿es posible? O sea, ¿es válido? ¿No hay conflicto ahí? ¿A qué me refiero? ¿A que el Estado me lo prohíba? Esa es una. Tengo ya tiempo estudiando todo la cuestión del tema. Wow, vaya que ha sido extenso desde hace tiempo. Tanto la parte filosófica como la parte antropológica y tanto la parte también la antropología filosófica. Entonces, en ocasiones se usa indistintamente el término sexo y género, que ya me confundo, ya no sé de qué están hablando. Si las características biológicas o el concepto, que ya no sé qué tanto significado pueda tener. Por eso decía, bueno, como que si se pudiese especificar. Y eso por un lado, digo, nomás como que las dejo así a la reflexión personal. Hace días estaba leyendo, no me acuerdo a quién, creo que se llama Izquierdo, que decía que, ya repito, un minuto y termino. Decía que, ¿cuál es el plan? Pues, en esa referencia, ¿qué se busca? ¿Reconstruir la sociedad o reivindicar un grupo de personas, no sé, un sexo en la sociedad, pero en la misma forma que está, capitalismo, etcétera, etcétera, división de trabajo por sexos, etcétera, etcétera? ¿O cuál es el fin? ¿O reconstruir completamente? ¿Me concibo sujeto político sectorial o me concibo sujeto político universal? O sea, reconstruir todo porque el capitalismo está jodiendo a todos. Ahora, yo creo y considero que debe ser muy prudente la parte en la de decir que católicos anti-gay o católicos anti-aborto, porque me parece una etiqueta innecesaria que puede ser que yo sea creyente o no, que sea católico o no, que sea budista o lo que sea, y puedo pensar en contra o a favor de cualquiera de las opciones. Entonces, eso sí suena un poco peyorativo. Y la terminología que muchas veces me he encontrado en los textos académicos es un poco curiosa porque se olvida de que existe la contraparte, pues. O sea, si hablamos de, por ejemplo, binarismo, pues en realidad hay binarismo. Hablamos de hegemonía y está la otra parte también, de cuando surgió el término. Entonces, creo que a veces eso se nos olvida y recurrir a eufemismos y cuando no es, pues. Y por último, creo que nos hemos olvidado del ser, es decir, quién soy como persona, y a partir de ahí, el qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Hay más, pero por ahí los dejo. Bueno, muchas inquietudes, José. Te voy a dar mi posición. Por supuesto que es una posición personal, ¿no? Por eso yo puse como centro de mi discurso mi propia implicación. Así que te voy a decir lo que yo pienso en relación a las cuestiones que ibas planteando. Con respecto a sexo-género, bueno, sí, sexo tiene que ver con el sexo del nacimiento, ¿no? Y género es la expresión que se le quiera dar desde una posición femenina o masculina o no binaria, ¿sí? Pero la cuestión es que está en muchos casos demostrado que el sexo no está soldado al género,
¿no? Incluso hay muchas personas que nacen intersex, o sea, que su sexo no es muy claro porque tienen caracteres masculinos y femeninos, porque en verdad todos tenemos un poco y un poco, ¿no? Hoy en biología se está hablando del espectro del sexo. O sea que es una ilusión de la ciencia, se está diciendo hoy, que haya sexo femenino y sexo masculino, o mujer y varón, ¿no? O sea, no solo que es una ilusión lo de femenino, masculino, porque es algo que tiene que ver más con la asunción de una posición social, sino que incluso lo que tiene que ver con lo sexual, también dicen algunos biólogos actuales que hay algo del orden de la ilusión porque no están tan claramente definida la oposición binaria entre sexo de mujer y sexo de varón. Y bueno, el género es algo que tiene que ver con la presentación en lo social. Y no está soldado, no está adherido. No necesariamente alguien que nace con vagina se siente mujer. Muchas veces se siente varón o quiere mostrarse en el mundo como varón. Y además esto no tiene que ver necesariamente con una orientación sexual predeterminada, ¿no? Por haber nacido mujer no necesariamente tengo que ser atraída por los varones. Esto está demostradísimo. Así que bueno, son cuestiones que mucho tienen que ver con la sociedad, cómo estuvo organizada durante tantos siglos. La sociedad occidental, ¿no? Porque bueno, hay muchos casos de homosexualidad en pueblos de México, por ejemplo, como ay, no me acuerdo cómo se llaman, que viven en el Istmo de México. Mushes en Oaxaca. Los yuyas, no me acuerdo bien. Los huyes, ¿no? Que son varones homosexuales, ¿no? Y que se sienten mujeres. Y que son muy valorados en esas comunidades. Así que está muy en juego lo cultural en el tema del género, ¿sí? Y bueno, estamos en permanente cambio en nuestra cultura. José, preguntabas también por la fertilización asistida y por el aborto, si tienen una relación, y la verdad es que no tienen relación. Alguien, una persona, una pareja que está dispuesta a hacer una fertilización in vitro, de ningún modo va a tener deseo de abortar, porque realmente es un esfuerzo muy grande hacer una intervención médica a tener un hijo. Así que no están en relación. Y bueno, lamento mucho y pido muchas disculpas si sonó peyorativo cuando dije que hay grupos católicos de poder que presionan muy fuertemente. Me refería a eso, no quise ofender para nada a nadie, y cada uno tiene el derecho a pensar, sentir y elegir como le parezca, y de eso se tratan todas estas leyes, justamente, de respetar que cada uno pueda hacer y tomar decisiones de acuerdo a cómo siente, auténticamente como siente, ¿no? Y los psicoanalistas muchas veces tenemos este privilegio de poder ayudar a las personas a encontrarse consigo mismas y darse cuenta cómo realmente sienten, más allá de los impuestos institucionales, ¿no? Porque todos tenemos impuestos institucionales, imposiciones institucionales, ¿no? Por vivir en una sociedad, por haber recibido una educación, todos recibimos muchos mensajes y cada uno va pudiendo hacer en su vida lo que puede con todos esos mensajes, ¿no? Se van configurando
deseos y sentires muy singulares, muy propios de cada uno, y todas estas leyes de lo que tratan es de atender a esas singularidades, ¿sí? Y atender en forma igualitaria, tanto a los varones como a las mujeres, como a las subjetividades trans, ¿no? Nadie tiene más derecho que otro a vivir a su manera, ¿no? Esa es la idea. Digo, sí, es cierto, a tu manera, pero digo que tampoco se quiera imponer como norma a los que queremos vivir de otra manera, tal vez. Absolutamente, de ningún modo, justamente, todas estas leyes son en contra de las imposiciones a vivir de una determinada manera. Exactamente, de eso se trata, de eso se trata. Nadie va a obligar a ninguna mujer a abortar si no quiere abortar, por supuesto, o a hacerse una fertilización in vitro si no lo quiere. No, pero sí, ahora se tienen esos derechos si se quiere acceder a la fertilización in vitro o al aborto, bueno, está esa opción como un derecho seguro y cuidado y no penado y culpabilizado, sino, bueno, respetado, ¿no? Respetado y se trabaja con los profesionales de la salud, ¿no? Hay mucha educación en relación a los profesionales de la salud para que todos trabajemos del mismo modo, ¿no? Tratando dignamente a cada uno de los pacientes que nos llegan. Tratar dignamente quiere decir no querer imponerle nada, ¿no? Porque nadie tiene la verdad de nada, en verdad, ¿no? Cada uno tiene su verdad, y su verdad es provisoria y la va encontrando, ¿no? Se va delineando, se va estabilizando, desestabilizando. De eso es de lo que les estaba hablando. Y me preguntaba José, ¿cuál es el plan? ¿Reconstruir la sociedad? El plan no es reconstruir, construir de vuelta, porque nada vuelve a lo anterior. Todo va hacia adelante, ¿no? Nadie sabe cómo se va construyendo la sociedad, pero que está cambiando, ¿no? Acá se ve cómo está cambiando, cómo se están dando estos cambios. No es una reconstrucción, es una construcción día a día en lo social y en lo singular y en lo personal de cada uno. No sé si me expliqué mal. Yo me refería a, digo, porque conseguir la ciudad como que va avanzando, pues tenemos como una concepción lineal. Ay, yo se cayó. Tenemos una concepción lineal de avance, de tiempo, de progreso, etcétera. Pero si detectamos, por ejemplo, que las estructuras sociales actuales son las que favorecen ciertas situaciones que desfavorecen a otras, es lo que, a eso me refiero con reestructurar, el volver a estructurar. Porque estaba leyendo sobre, bueno, en la cuestión de lo laboral, de la inserción de las mujeres en el mundo laboral, sobre todo en el mundo académico, hablaban de España, donde se veía que el mundo académico no era tanto que fueran varones los que estuvieran, sino que era un mismo grupo de afinidades, de pensamientos semejantes. Y entonces, en todo eso no era tanto la discriminación por ser mujer o por X cosas, sino por estar o no estar de acuerdo o intereses pecuniarios, etcétera, etcétera. Entonces, a veces las estructuras son las que entorpecen los fines que se buscan. A eso me refería yo con las estructuras que se han creado, sobre todo por la cuestión capitalista. A eso me refería. Sí, el capitalismo también genera propuestas múltiples, ¿no? Bueno, se van combinando con los deseos y los sentires individuales de cada uno, y cada uno va pudiendo acceder a las múltiples ofertas, y la verdad es que está en cuestión la
de estructura hoy. Yo creo que epistémicamente ya estamos en tiempos postestructuralistas, ¿no? No sé si podemos seguir pensando en estructuras cuando todo tambalea, ¿no? Cuando el mundo tiembla. ¿De qué estructuras estamos hablando? Un mundo en guerra, un mundo en pandemia, un mundo abierto a la incertidumbre, a las incertezas, ¿no? Tratamos de pensar en términos muchas veces binarios, de estructuras, de pensamientos de los cuales nos agarramos y nos sentimos seguros, pero la verdad es que también están en movimiento nuestras teorías, porque nuestras certezas caen frente a cada desafío que se nos presenta en el día a día, ¿no? Maestro Omar, ¿quiere hacer una intervención? Sí, muchas gracias. No, pero no sé si alguien más, yo soy de la casa, así que si alguien más tiene pensado o le gustaría plantear alguna pregunta, algún comentario, adelante. Si alguien más, es el momento, o mientras se animan, si gusta puedo ir comentando algunas cosas muy. Usted nos dirá, doctora Miel, porque nos decía al principio que le gustaría terminar media hora, como esto de las 11:30 tiempo de México, 12:30, no. ¿A qué hora son allá? Acá son las 12. Sí, faltarían 20 minutos. Más o menos. Tenemos Más o 20 menos, minutos ¿verdad? más para Bueno, conversar. entonces, ¿qué le parece? Yo puedo reservar mis comentarios y Sí, claro. preferimos que compartan sus inquietudes la gente que nos acompaña. Y creo que Yoko también levanta la tienen, manito, parece que quiere sí, participar. Yoko ¿No? Moreno. Y regreso la moderación a la maestra Goretti. Si hay tiempo, yo haré lo propio. Si no, no se preocupe. Adelante. Sí, claro, me encantaría escucharte, Omar. La compañera Yoko Moreno, ¿quieres abrir tu micrófono? Sí, bueno, buenos días a todos. Un placer escuchar el intercambio de opiniones y también la postura que presenta la ponente. Me parece muy interesante porque en el proceso de construcción que uno está intentando elaborar, me he encontrado con muchas infografías, pláticas, opiniones, comentarios que justamente afirman que no se puede hacer psicoanálisis siendo feminista, que es como antagónico. Y es la primera vez que escucho una postura que afirma que sí, y me parece muy novedoso, muy novedoso por ello. Y me gustaría, hay un concepto que mencionaba usted que la ha ayudado en este proceso también de deconstrucción, que no sé si ese es el correcto o es la rama del psicoanálisis que nos podría dar entrada, que era psicoanálisis vincular. Me gustaría ver si existe la posibilidad de que ahondar un poquito más sobre cómo podríamos empaparnos si queremos tomar esta postura feminista, pero también nos interesa el psicoanálisis. Gracias. Bueno, Yoko, qué bueno el comentario que me haces. Acá les decía, somos tantos los psicólogos y hay tantos desarrollos teóricos y tantas las feministas también, ¿no? Y tan productivas, que se van generando como encuentros entre los discursos, ¿no? Y hay un colectivo de psicoanalistas feministas, no, de psicólogas feministas se llama el colectivo. Hay colectivos, yo pertenezco a un colectivo de psicoanalistas autoconvocados también que pensamos las cuestiones de la política actual. O sea, nos vamos juntando, ¿no? De acuerdo a los intereses y vamos produciendo teoría. Hay psicoanalistas feministas, acá yo te he nombrado, Ana María Fernández es un referente muy importante. En realidad, el psicoanálisis
feminista empieza con el psicoanálisis en la Argentina. ¿Por qué? Porque Marie Langer era una vienesa que escapó de la Segunda Guerra Mundial, escapó del nazismo y vino a vivir acá a la Argentina. Así que vino con todas las ideas de Europa, y ella fue una de las fundadoras de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y también fue fundadora de la institución donde yo estoy, que es la Asociación de Psicología y Psicoterapia de Grupos. En esa institución, que ya tiene más de 65 años, que se separó del psicoanálisis tradicional ya hace 65 años por comenzar a hacer experiencias de psicoanálisis grupal y de experiencia de psicoanálisis en los hospitales públicos. En esa institución es donde yo me formé, que es la AAPPG. Es la institución en la que me formé en psicoanálisis vincular, que fue una institución ya hace 65 años, fundada por Mimi Langer, que era feminista y que dijo cosas mucho antes que otras feministas mucho más famosas, ¿no? Y escribió un libro que todavía tiene vigencia, que se llama Sexualidad y Maternidad. Y bueno, referentes actuales son Ana María Fernández, que puedes leer sus libros. Ella hace una muy interesante historia en su último libro del psicoanálisis, cómo se fue transformando desde sus orígenes. Bueno, hay mucho para aprender y para formarse. Yoko, te deseo que vayas encontrando tus caminos. No sé si te sirve lo que te dije, si querés seguir hablando un poquito más o preguntarme algo más al respecto. Muchas gracias, ¿no? De hecho, pues sí, en este camino de encontrar, he encontrado poco. No sé si sería tan amable de escribirme el primer nombre que me mencionó, porque no pude bueno, no sé si como lo escribí se menciona o se busque para yo poder recopilar más información. Y muchas gracias por responder. Mira, me podés escribir a mi mail. Yo puse a propósito mi mail en vez de mi nombre, ¿no? Que es Silvana Mielnik, puse Mielnik Silvana, y entonces me puedes hacer las preguntas más específicas si quieres, y te puedo recomendar bibliografía. Hay mucha bibliografía para recomendarte. Pero te decía, Ana María Fernández, es fácil encontrarla en internet en sus escritos y vas a encontrar mucho acerca de esto. Y si quieres entrar en el sitio de la AAPPG, Tenemos también la manita levantada de Sherezada Gutiérrez. Si quieres abrir tu micrófono. Sherezada, te escucho. Gracias. Doctora, tengo una pregunta que, pues que hoy en día creo está como muy, hoy en día como las manifestaciones, la lucha por el feminismo está como muy en boga, ¿no? Yo creo que en el mundo. Y creo que es bien importante para mí, al menos la pregunta es para usted, ¿qué les diría usted a las mujeres que están, que estamos, ¿no? En este paso, en este momento, ¿no? De álgido, donde las mujeres estamos como queriendo ser vistas, creo yo, ¿no? Creo que y sin embargo, hay un punto muy, como una línea muy delgada, que pueda ser, que pasa, que hace que las mujeres estén teniendo como ciertas tendencias también
en estas manifestaciones de repente atender a la violencia, ¿no? O como caer en esta parte violenta. Nosotras también creo necesitamos ver esa línea que en la que criticamos del otro, ¿no? Y que también tenemos que ver en nosotras, creo yo. Entonces, mi pregunta es esa, doctora Miel, si me pudiese responder. ¿Qué les diría? Nos diría. Estoy totalmente de acuerdo, estoy contigo, Teresada. Sí. Hay muchos colectivos feministas muy violentos, es verdad. Y también hay mujeres, ¿no? Que no están agrupadas, pero que están muy enojadas al darse cuenta de las injusticias, ¿no? Que fuimos padeciendo las mujeres durante tantos siglos por el tema del patriarcado. La cuestión no es dar vuelta al guante, ¿no? No es que el poder pase a manos de las mujeres, no. Por eso yo estoy con el psicoanálisis vincular, y me parece que el camino es el camino del encuentro, ¿no? Del escucharnos, y de ir encontrando nuevas formas de ser con el otro, nuevas relaciones entre los géneros, más amorosas, más tiernas, no de dominación, como... Ayer justamente leí un estudio antropológico que hacía una comparación interesante entre las relaciones entre las personas con la riña de gallos, ¿no? Y decía que la riña de gallos es el juego más antiguo y más difundido en el mundo, ¿no? Y que por algo será. Y que es un juego de lucha, de dominio y de reglas, ¿no? Y con la ilusión de controlar la furia y de dominar la furia. Es muy interesante la metáfora de la riña de gallos, que se transformó de algún modo en el paradigma de la educación de los varones, ¿no? Porque en general son los varones los que asisten en todos los países del mundo casi a estos eventos de las riñas de gallos, y como una manera de aprender el modelo de la violencia, de la dominación, de la imposición y del destrozo del otro, ¿no? Porque finalmente los gallos se destruyen y bueno, se habla y salen los intestinos, de ahí sale lo de las luchas intestinas de los pueblos, ¿no? Esta cosa de la violencia en la que fuimos educados. Es esto lo que hay que atacar, no es que hay que atacar a los hombres, no es que hay que atacar a los varones pobres, los varones también son víctimas de todo esto, de todo este aplastamiento de los sentimientos, de las emociones, de la ternura, ¿no? Y de la exaltación de los aspectos que tienen que ver con el dominio. No es que las mujeres tengamos que ir a ese lugar, no, por favor. No, no, no. La idea es que trabajemos todos, todas, todes, como quieran llamarse cada uno, el nombre que se quiera poner, cada uno y la ropa que cada uno se quiera poner, pero que todos trabajemos para el encuentro, para la paz, para el respeto, ¿no? No para la imposición, para el dominio. Pero para eso hay que conversar, para eso hay que hablar, para eso hay que escucharse a uno mismo y hay que escuchar al otro. Y para eso hay que aprender a llegar a acuerdos. Y bueno, de eso se trata mi trabajo. Gracias, doctora. No, de nada. Espero haberte ayudado a pensar este tema. No sé si no te lo compliqué más. No, claro que no. Me queda claro siempre, la violencia creo que es algo que tenemos que seguir trabajando para que podemos estar libres, ¿no? de la violencia en la vida, yo creo que de todos. Igual, en la vida cotidiana, ¿no? Es trabajar en ese tema. Algunos comentarios finales que me parece importante recuperar en el chat. Bueno,
Comentan el psicoanálisis tiene años criticándose como ciencia, quién sabe qué vaya a pasar con tal, ¿no? Ese es un comentario. Otro comentario es, los juegos de poder son propios de toda la historia de la humanidad. Cedemos poder, ganamos poder, dominamos, nos dejamos dominar, etcétera, para obtener una u otra cosa. Exacto, nos aplasta a todos, por eso comentaba de ser política, de ser personas políticas con visión universal para cambiar esas estructuras que nos aplastan a todos. Y bueno, antes de los agradecimientos, no sé si maestro Omar quiera hacer algún comentario. A ver, te contesto, Goretti. Sí, si quiere hacer algún comentario. Sí, maestra. Sí, decían, ¿qué va a ser del psicoanálisis con tantas críticas? Bueno, el psicoanálisis va a seguir siendo, si puede ir modificándose a través de las críticas, si puede seguir vivo, si se va a quedar fijo e inmutable, va a desaparecer. El psicoanálisis tal como lo inventó Freud, hoy rescatamos muchísimas cosas, pero hay muchas cosas que quedaron obsoletas. Y que si no las cuestionamos, si no las criticamos, bueno, el psicoanálisis va a desaparecer, nadie va a interesarse más por el psicoanálisis. ¿Sí? Y bueno, con respecto a que los juegos del poder y del dominio son naturales, ¿son naturales? ¿O son aprendidos? ¿Son aprendidos en las riñas de gallo? ¿Son aprendidos con tantos mensajes violentos que recibimos? ¿Son naturales? Esa es la pregunta. ¿Por qué son naturales? Los animales no se lastiman entre sí hasta matarse. Saben modular su agresividad. Los animales se pelean, pero se lastiman, pero no se matan. Somos los hombres los que nos matamos, así que no sé de dónde salió eso de que es natural. Más bien parece cultural, ¿o no? Si seguimos así, sí que va a terminar el mundo, ¿no? Si Perdón, seguimos... para aclarar, no dije naturales, no, en ningún momento dije naturales. Ah, bueno, eso entendí que leyó... Son propios de toda la historia de la humanidad, es decir, desde siempre. Y digo, juegos de poder, a veces nos vamos como a concebirlos como sesiones grandes o sesiones que afecten demasiado a nosotros. A veces a darle poder a alguien sobre una comodidad que quiero o no puedo tener, o sea, etcétera, etcétera. O sea, no siempre son dimensiones extrafalarias que impliquen imputarme un pie, etcétera. Tal vez son cuestiones sencillas, pues. El asunto es cuando satanizamos o ponemos como que el extremo de que es que el ceder el poder, realmente lo cedemos para una u otra manera. El asunto es ver la cuestión de dignidad, respeto propio, autocuidado. O sea, ese es el problema, pues, porque desde el estructuralismo y el disque llamado postestructuralismo hay una carencia de argumentación lógica, filosófica, que nos lleva a veces a caer en esas ambivalencias sin analizar completamente, y vemos que pues, al fin y al cabo todos tienen poder. Ahorita me tuvieron poder de hablar yo, aunque no tenía, pues. Y es parte del todo, perdón. Pero No bueno, te preocupes, José, José. lo que te diría es que la dignidad, el respeto propio, el cuidado propio está muy bien, pero también está muy bien si se combina con el respeto por la dignidad del otro, por el respeto por el otro y por el cuidado del otro. Ahí cambiaría el mundo, ¿no? Ah, claro. Por último, no me acuerdo dónde escuché que decían, piensa en tratar a los demás como quieres que piensen en tratarte. Obviamente hay que llevarlo a la acción. Pero desde ahí, desde el que como me trates, quiero, o sea, como te trate, quiero que me trates, y ya no se trata de complementariedad, porque indica como que algo está carente y hace falta, sino reciprocidad. Lo que te doy. Decía una teoría, no me acuerdo de la ley, somos seres contingentes, somos seres vulnerables que necesitamos de los otros. Y el aislarnos o el ponernos unos contra otros, al final vamos a acabar matándonos, como ya ha pasado muchas veces.
por esa metáfora que ponía de la cuestión, analogía a la cuestión animal, es cierto, o sea, los animales si no los atacas o si no se sienten vulnerados, no te hace nada. Claro. Pero los seres humanos, berrinche por Es muy interesante el momento que estamos viviendo. Por un lado, estamos en riesgo y estamos todos asustados con los riesgos que estamos viviendo, ¿no? Pero por otro lado también te están dando tantos nuevos pensamientos, ¿no? Tanta gente que se junta y que piensa la vida y de otro modo, que bueno, esto también va produciendo cambios. Y yo soy muy optimista en ese sentido. No sé si soy una ilusa como John Lennon, pero bueno, yo sigo imaginando. Y no solo imaginando, sigo actuando en favor de esas imágenes, ¿no? que voy teniendo en mi cabeza y que las comparto con tanta gente, ¿no? Por último, mi estimado José, es que ya también, agradecerle, porque regularmente no se prestan mucho al diálogo, y agradecer que se prestó, aunque muchísimo más, que sería bueno, enriquecedor, pero gracias por haberse prestado. Sí, muchas gracias. Perdón, José, que haya cortado así de feo. Es que la doctora tiene tiempos establecidos, tiene tiempos, por sus actividades nos hizo un espacio en su agenda para poder... Me puedo quedar un ratito más, Omar, ¿eh? Pues, híjole, no diga eso, porque entonces nos despedimos dentro de 2 horas. Oiga, está muy interesante todo lo que... Hay muchas cosas bien interesantes. Y mire, ya que me tomé el atrevimiento de silenciar de manera irrespetuosa a José, a la que vuelvo a pedirle una disculpa, comentarios muy breves de mi parte. Más que preguntas, son comentarios. Usted decía, casi a la mitad de su plática, hace una diferencia entre las familias ensamble y las familias ampliadas, ¿no? Híjole, creo que eso a mí me pareció muy interesante, porque yo pensándolo desde el ámbito de la educación, creo que cuando hablamos de educación inclusiva, se corre el riesgo de caer, y en ocasiones se ha caído, en una educación ensambladora, en el sentido en el que usted utilizó el concepto de ensamble. No sé. Perdón, no entendí la explicación esta de educación inclusiva, ¿cómo? Sí, que a mi parecer, yo llevando esta metáfora Analogía, del ensamble, sí. esa analogía, al ámbito del educativo, me parece que en varios momentos cuando se habla de educación inclusiva, se termina llevando a cabo una educación ensambladora, ¿no? Ajá. ¿No? Esa fue mi... y esta me encantó, idea... es verdad. Y esta idea me surgió este pensamiento por una autora que usted, creo que no la citó, pero sí citó uno de sus textos. Usted dijo hace ratito que hay un texto que se llama Los diagnósticos se escriben con lápiz. Y la autora es Gisela Untoiglich, si no me equivoco. Exacto. Es Bueno, amiga mía. Genial. Pues bueno, mándele un abrazo. Tuvimos una oportunidad de tener mesa con ella. Fabulosa la conferencia en aquel entonces. Bueno, entonces esta idea de la educación ensambladora me vino de leer precisamente a Gisela Untoiglich. Otro comentario con el cual yo también me sentí identificado fue que, pasa. Usted decía que en algún momento, espérenme, es que mira, aquí tengo todos mis papelitos. Los fui, espéreme. Bueno, decía usted que no le gustaba patologizar, ¿no? Los comportamientos, las ideas, las emociones, que no estuvieran de acuerdo a los cánones de lo heterosexual, ¿no? Que no estuviera de acuerdo a los cánones de la vida social. Riverol, un autor mexicano que escribe sobre orientación educativa, Bernardo Riverol, en términos de orientación educativa, dice que cuando hacemos eso, pues, o que cuando se hace eso, ¿no?, se convierte el orientador educativo en una vacuna ideológica del Estado. Y creo que este análisis de Bernardo Riverol, pues empata muy bien también con el suyo, porque creo, y siguiendo esta línea argumentativa, no solo los orientadores se pueden convertir, o se han convertido en
vacunas ideológicas del Estado, sino también los psicólogos, los pedagogos, los trabajadores sociales y muchas profesiones que tienen por finalidad la intervención en los sistemas. Creo, ¿no? Bueno, y tenía leyendo lo que ahorita se platicaba brevemente entre José y usted, de que si el poder y cosas así, me vinieron a la mente al menos 2 autores y 2 libros muy en particular que nos llevarían a debates interminables sobre esta categoría del poder. Voluntad de poder de Nietzsche, ¿no? Y El Leviatán de Thomas Hobbes, ¿no? ¿Y? El Leviatán de Thomas Hobbes. Ah, el Leviatán. Sí. Nietzsche dirá voluntad de poder, pues somos los únicos animales con esa voluntad de poder y por eso hemos hecho del mundo lo que hemos hecho y hemos hecho del otro lo que hemos hecho. Y Thomas Hobbes con su estado natural de guerra, ¿no? También nos llevaría a debates sumamente interesantes, ¿no? Y ya no, porque no es, o sea, no es la intención de esta mesa, pero bueno, me quedo pensando en esto. Y ya por último, sí le agradecería que si alguien solicita bibliografía nos pudiera brindar nombres de libros, de nombres de autores, de autoras, para seguir nosotros formándonos en esta línea. Por acá decía una compañera que se llama Julia, que se analizó en 1983 con Mary Langer, pues qué envidia, ¿no? Qué envidia. Ahí sí, y de la mala. Ahí sí que envidia de la mala, man. Bueno, pues serían mis comentarios a reserva de que la maestra Goretti o alguien más de nuestro amable teleaudiencia quiera decir unas palabras finales. Ahora sí, ya para ir cerrando el evento. Y si no hay alguien, pues regresaríamos el micrófono con usted para sus palabras de conclusión, doctora Silvana. Y ahora sí, ya finiquitar la mesa virtual de hoy. Bueno, sí, para mí la verdad es que es un gusto estar acá conversando con ustedes. Me encantó también este debate con José, este mini debate de ideas. Me encantan tus aportes, Omar, sobre Nietzsche, Leviatán, esta idea de la educación inclusiva que termina siendo ensambladora me gustó mucho. Me parece que fue una ocurrencia así del momento y me parece interesante ir por ahí. Y hablaste de las profesiones intervencionistas, ¿no? Y es verdad, muchas áreas de la psicología tienen una postura muy intervencionista. Yo no acuerdo con el intervencionismo, acuerdo más cerquita de la idea freudiana con la escucha, ¿no? Con la escucha de la subjetividad, con la escucha del deseo, con la escucha de cada uno de lo que tiene para decir, para contar de su propia historia y para ayudarlo a cada uno que se ofrece a la experiencia del psicoanálisis a encontrarse consigo mismo, a encontrarse con los otros, ¿no? A encontrarse en un ir deviniendo con otros, ¿no? Ir produciéndose con otros, ir produciéndose en cada encuentro, en cada intercambio. Esta es la apuesta del psicoanálisis vincular. Esto tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy acá, ¿no? Que nos estamos escuchando y que nos estamos dejando modificar con las ideas del otro. Y con estas diferencias. Y estas diferencias, lejos de complicarnos, la idea es que nos produzcan aperturas, ¿no? Escuchar otra persona que piensa diferente, para mí siempre es una gran oportunidad de crecimiento personal, ¿sí? De intercambio de ideas y de creación de ideas.
así como se le ocurrió esta idea nueva, diferente en este momento Omar, ¿no? Que se va con esta idea de educación ensambladora. Pero es a partir de este intercambio, ¿no? De este encuentro con otros que aparece la creatividad y nos vamos modificando todos. Así que, bueno, para mí es un placer este encuentro y cuenten conmigo si quieren repetir la propuesta de encontrarnos nuevamente. Seguramente va a ser completamente diferente, porque nada se repite. Claro, claro, Inexorablemente todo va cambiando. claro. Dirá Mercedes Sosa, todo. ¿Cómo? Dijo, dirá Mercedes Sosa, todo cambia. Exacto, cambia, todo cambia. Qué Exacto. bueno, la conocen a Mercedes, qué linda. Sí, no, tremenda voz latinoamericana, oiga, tremenda voz. Tremenda Tremendas voz de canciones, tremendas líricas, ¿no? Ujú. Pues Tal agradecemos cual. muchísimo, en verdad, a quienes estuvieron acompañándonos en esta sesión. Primeramente, pues a la doctora Silvana Mielnik por su presteza, por su solidaridad, por su disertación, por su apertura a la escucha y al diálogo, como bien nos decía José, ¿no? Creo que es un ejemplo de lo que nosotros, al menos en lo académico, debemos de replicar, ¿no? La escucha, el diálogo, el debate. ¿Me explico? También a la maestra Goretti Sandoval, muchas gracias, maestra, que estuvo en la moderación de esta mesa. Y pues Alejandra Moreno, Ana, Delia, Eduardo, Horacio, creo que es su esposo, oiga, José, Judith, Jacqueline, Leticia, Magdalena, M. Quesada, Norma Jurado, Rosa Carpio, Sara Gil y Sherezada, creo que es una vieja conocida de un servidor que ya que en algún rato nos encontramos en Oaxaca, ¿verdad, Shere? Eres tú, Valentina, Yoko Moreno, Paula, Susana, que estuvieron en este evento. Pues de la misma forma en que... perdón, se me olvidaba. ¿Podría repetir el nombre del autor, de la autora sobre lo nómada? Esa idea también me pareció bien interesante. Oiga, cuando usted hablaba de lo nómada, pero no recuerdo ya, se me fue, ya no logré captar, bueno, ya no logré escribir el nombre del libro ni del autor. De nómade. De nómade. La idea de subjetividad es nómades. Ella... mire, lo va a compartir por chat. Muchas gracias. Bueno, entonces les pediría que de la misma manera en que recibimos a la doctora Mielnik, con un aplauso, pues bueno, también la despidamos con un fuerte aplauso porque creo que lo que hizo hoy fue maravilloso. Muchísimas gracias y podemos abrir micrófonos y despedirla con un gran aplauso. Bueno, muchísimas gracias a todos por este encuentro, por esta oportunidad de compartir con ustedes. Me encantó. Al Espero contrario. que la hayan pasado bien y espero no haberlos aburrido con tanta cháchara. En lo mínimo, en lo más mínimo. Muchísimas gracias y seguramente tendremos un segundo, tercer, cuarto encuentro. Verá que sí. Muchas gracias, un abrazo para todos. Si podemos dejar de compartir y de grabar, maestra Goretti, por favor.